Moisés es sin lugar a dudas, una de las figuras más icónicas y reverenciadas de toda la narrativa bíblica. Su imagen ha sido moldeada y repetida por siglos, un hombre fuerte, sabio, elegido por Dios para liberar a su pueblo, capaz de enfrentar faraones, dividir mares, hablar cara a cara con lo divino, recibir leyes escritas por el dedo mismo de Dios. Moisés es símbolo de autoridad, mediador entre el cielo y la tierra, conductor del pueblo hacia la tierra prometida, dador de normas eternas. Pero detrás de ese personaje majestuoso, entre líneas, se esconde un secreto que muy pocos se atreven a mirar de frente. No hay evidencia de que haya existido. Ninguna. Ni una inscripción, ni un jeroglífico, ni una tumba, ni un objeto arqueológico, ni una mención en los extensos archivos egipcios que nos hable de un tal Moisés, ni de un éxodo masivo, ni de plagas catastróficas. Solo silencio. Y eso, en historia, es ruido. Se dice que Moisés condujo a más de 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, fuera de Egipto. Estaríamos hablando, en total, de cerca de 2 millones de personas. Una migración de ese tamaño hubiera tenido un impacto logístico, geográfico, demográfico y político monumental. Egipto era una civilización obsesionada con registrar todo: batallas, nacimientos, eclipses, cosechas, tributos. Pero del éxodo hebreo, no hay una sola línea. Ningún papiro, ningún mural, ningún obelisco. Ni siquiera menciones indirectas. Es como si, en el corazón de uno de los imperios más documentados de la antigüedad, semejante acontecimiento simplemente no hubiera ocurrido. Además, los arqueólogos han peinado el desierto del Sinaí por décadas, buscando alguna señal de esta supuesta travesía de 40 años. No se ha encontrado absolutamente nada que respalde una presencia humana masiva y sostenida en esa región durante el periodo bíblico del Éxodo. Ningún campamento, ningún resto de herramientas, huesos, cerámica, ropa, estructuras, nada. Y los que defienden la veracidad del relato deben entonces apelar al milagro, que Dios hizo que su pueblo no dejara huella alguna. Pero ¿qué clase de revelación histórica requiere el borrado total de evidencia? ¿Qué narrativa pretende que cuanto menos pruebas haya, más cierto es el relato? En ninguna disciplina eso se considera razonable, salvo en la religión. Incluso el propio nombre de Moisés resulta sospechoso. El sufijo Mses, o Humosis, es común en nombres egipcios: Ramsés, Tutmosis, Amosis. Significa nacido de, como en nacido de Ra, o nacido de Tot. Moisés entonces, significa simplemente, nacido de. ¿Pero, de quién? ¿Del agua, como dice el relato del Nilo? ¿O de una mezcla de tradiciones egipcias y hebreas que se fusionaron para crear una figura emblemática? La idea del bebé salvado de las aguas en una canasta no es original de la Biblia. Se encuentra en otros mitos anteriores, como el de Sargón de Akkad, quien también fue abandonado en un río y rescatado por una familia extranjera. Moisés parece, entonces, no tanto un personaje histórico, sino un arquetipo, el salvador oculto, el elegido improbable, el libertador guiado por una fuerza mayor. Pero incluso si aceptáramos que existió un hombre llamado Moisés, ¿realmente fue el autor o receptor de las leyes que forman la base del judaísmo, el cristianismo y hasta del islam? El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, también conocidos como la Torá, han sido tradicionalmente atribuidos a él. Pero eso plantea múltiples problemas. ¿Cómo pudo Moisés escribir sobre su propia muerte, con detalles específicos, sentimientos y consecuencias? ¿Cómo pudo documentar eventos que ocurrieron después de su vida? La teoría de que Moisés escribió toda la Torá colapsa ante el más mínimo análisis literario y lógico. Lo que los estudios bíblicos han descubierto, con pruebas textuales, lingüísticas y temáticas, es que esos textos fueron escritos por múltiples autores, en diferentes siglos, con estilos distintos y visiones a veces contradictorias. Existen al menos 4 fuentes principales en la construcción del Pentateuco: la yavista, la eloísta, la sacerdotal y la deuteronomista. Cada una representa una escuela de pensamiento, una corriente ideológica y teológica distinta dentro del pueblo de Israel. Lo que hoy leemos como una historia coherente es en realidad una edición política, un rompecabezas armado por escribas y sacerdotes que buscaban crear un relato común, una identidad nacional, una memoria compartida. Moisés, entonces, aparece como figura integradora. El que da la ley, el que recibe la palabra divina, el que guía al pueblo. No porque haya vivido realmente, sino porque su figura sirve como símbolo de unidad y de obediencia. Y ahí aparece el verdadero poder del mito: no necesita ser real para ser eficaz. Moisés no tiene que haber existido para haber moldeado civilizaciones. Basta con que millones crean que existió. Basta con que se lea su historia en sinagogas, iglesias y mezquitas como si fuera incuestionable. Basta con que su figura se convierta en sinónimo de ley divina. Porque cuando una norma se presenta como palabra de Dios, ya no se debate. Se obedece. Y cuando esa palabra viene escrita en piedra, entregada en el fuego del Sinaí, el mensaje es claro, no es negociable. Moisés no fue un legislador humano. Fue un canal divino. Y eso le da a sus leyes una autoridad absoluta. Pero volvamos a los dilemas éticos. Moisés recibe de Dios el mandamiento: no matarás. Y sin embargo, ordena matanzas masivas. Manda a su pueblo a exterminar naciones enteras. En Números 31, por ejemplo, ordena matar a todos los hombres madianitas, y a las mujeres que no sean vírgenes. Solo se salvan las niñas. ¿Qué clase de moral es esa?
¿Cómo puede un hombre que habla con Dios actuar con semejante crueldad? La Biblia no lo presenta como error, sino como obediencia. Porque Dios lo ordenó. Pero si la obediencia a Dios justifica el genocidio, entonces el problema no es Moisés. Es el Dios que lo guía. Y aquí se abre otra grieta. El Dios de Moisés no es el Dios amoroso que muchos predican hoy. Es un Dios celoso, iracundo, tribal. Un Dios que exige sacrificios de sangre, que castiga a generaciones por los pecados de sus padres, que impone guerras santas, que destruye pueblos enteros por no obedecer. Es un Dios que se contradice a sí mismo, que pide amor pero impone miedo, que entrega libertad pero amenaza con esclavitud eterna. Si ese es el Dios verdadero, entonces la espiritualidad es una cadena. Y si no lo es, entonces toda la estructura que se levanta sobre él se tambalea. Muchos argumentarán que Moisés existió porque la fe así lo dice. Pero la fe no es evidencia. Es creencia. Es deseo. Es narrativa aceptada sin prueba. Y eso está bien, mientras no se intente imponer esa creencia como historia. Pero cuando la fe se convierte en argumento político, en justificación de leyes, en base de sistemas judiciales, entonces se vuelve peligroso. Porque se le da autoridad a lo que no se puede verificar. Porque se convierte en verdad absoluta lo que nació como mito. Además, hay que considerar el contexto en que surge la figura de Moisés. El pueblo de Israel, como muchas otras naciones antiguas, necesitaba un relato fundacional. Un origen heroico. Una historia que explicará su presencia, su sufrimiento, su destino. El exilio en Egipto, la esclavitud, la liberación milagrosa, la entrega de leyes sagradas, la promesa de una tierra propia, todo eso configura una narrativa de identidad. Moisés es el gran padre simbólico. No porque haya vivido, sino porque su historia da sentido al pueblo. No fue un personaje histórico, sino un instrumento literario y teológico. Y esa no es una afirmación marginal. Muchos estudiosos judíos contemporáneos lo reconocen. Incluso arqueólogos israelíes como Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman han demostrado en sus investigaciones que no hay base histórica para el relato del Éxodo tal como lo cuenta la Biblia. Las evidencias apuntan a que los hebreos no salieron de Egipto, sino que surgieron dentro de Canaán, como una tribu entre muchas otras. No fueron esclavos liberados, sino campesinos sedentarizados. No fueron conducidos por Moisés, sino organizados por reformas internas. La historia real es mucho menos épica, pero mucho más humana. Y aún así, la figura de Moisés persiste. En esculturas, en películas, en libros sagrados, en discursos políticos. Persiste porque cumple una función. Porque canaliza esperanzas, temores, obediencias. Porque representa el ideal del líder iluminado. Porque da rostro a lo invisible. Pero eso no lo hace real. Solo lo hace útil. Y aquí es donde debemos decidir, ¿nos interesa la verdad o la utilidad del mito? ¿Preferimos creer en una historia hermosa pero falsa, o en una historia compleja pero verificada? ¿Estamos dispuestos a desmontar nuestros ídolos si descubrimos que están vacíos? ¿O preferimos seguir adorándolos por costumbre? Negar la existencia histórica de Moisés no es negar su impacto. Es todo lo contrario. Es entender que el poder de un símbolo puede ser tan grande que no necesita cuerpo. Que una historia puede moldear civilizaciones sin haber ocurrido jamás. Que la verdad, a veces, no está en lo que pasó, sino en lo que se creyó que pasó. Pero también es una advertencia. Porque si creemos sin cuestionar, si aceptamos sin pruebas, si construimos sistemas morales y políticos sobre mitos no verificados, entonces estamos caminando sobre arenas movedizas. Entonces, cualquier otro mito puede imponerse. Entonces, cualquier otra figura puede presentarse como elegida, como enviada, como mensajera de lo divino. Y ya sabemos cómo termina eso. Moisés no existió. Y eso no es un ataque a la fe. Es una invitación a una fe más profunda. Una fe que no necesite pruebas falsificadas. Una fe que no tema al escrutinio. Una espiritualidad que sepa distinguir entre símbolo y hecho, entre metáfora e historia. Una creencia que no se sostenga en el miedo ni en la obediencia ciega, sino en la búsqueda honesta, en la duda razonable, en la ética libre. Porque el verdadero éxodo no fue una huida de Egipto, sino una salida del dogma. La tierra prometida no es un pedazo de geografía, sino un estado mental. El mar rojo que hay que cruzar es el de la ignorancia. El nuevo Moisés no será el que hable con Dios en la montaña, sino el que escuche a la humanidad en su conciencia.